Antiguamente, en la época feudal, el rey era la máxima autoridad en un territorio. El rey gozaba del beneplácito de los nobles, de los soldados y de la iglesia. Y en el último eslabón de esa sociedad feudal se encontraban los campesinos, a los que el rey, con gran generosidad, les permitía vivir en sus tierras. También les permitía trabajar en ellas y les daba protección. Eso sí, después debían ofrecer al rey una parte de su cosecha. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es lo que le daba más miedo al rey? ¿Qué es lo que más temía? La pérdida de su autoridad. Un rey sin autoridad no sería respetado por los demás, principalmente por los nobles. Ya lo decía Maquiavelo. El principal enemigo del príncipe no es el pueblo, porque el pueblo está oprimido, se contenta con poco y es honrado. Los nobles es el principal enemigo del rey. Son mucho más difíciles de contentar y de parar. Claro, un rey sin autoridad sobre su pueblo representa un gran peligro para los nobles. Así que el rey se veía con la tesitura de contentar a todos. El pueblo se conformaba con poco, pero ¿y los nobles? A los nobles los contentaba con privilegios exclusivos. Por ejemplo, la prima nocte, también conocido como el derecho de pernada. El derecho de pernada consistía en la costumbre por la cual el señor feudal o los grandes terratenientes y magnates del medievo podían yacer con la novia de cualquiera de sus vasallos en la noche de bodas o en la primera noche de desposada, arrogándose por tanto el derecho a desflorarla en el caso de que fuera virgen. Para decirlo de otro modo, de otra manera, el señor podía utilizar a la novia o mujer recién casada, vasalla, a su antojo, antes que el marido mismo. Ese forzamiento de mujeres, especialmente las vírgenes, en su noche de bodas, era un privilegio que lo que en realidad encumbraba era lo que vendría a ser una violación autorizada en toda regla. El señor feudal deseaba hacer patente su condición de superioridad, haciendo ver que antes que esposa o hija, la mujer era sierva, y que antes que obedecer al padre o al marido, debe sumisión a su señor. El señor consideraría una negativa como un acto de rebeldía frente a su autoridad y su poder sobre sus siervos, y los afectados, que no consentían, carecían de medios para defenderse frente a la ira señorial. No debe olvidarse también que, al igual que ocurre actualmente, la víctima se siente culpable de su propia deshonra y tiene miedo, a menudo, de denunciarla. Ese derecho del señor feudal consuetudinario, que significa el derecho no escrito o el derecho que se rige por la costumbre, ese derecho recibe un duro golpe con la rebelión campesina de los Remença en Cataluña. Los campesinos de Remença en Cataluña entre 1440 y 1486, los cuales hacen una relación de agravios sufridos por los nobles, entre los que figuran los abusos sexuales. Ya veis, el pueblo catalán tocando siempre los cojones a los nobles. Ellos que estaban tan a gusto y tan a placer violando mujeres a su antojo. Va el pueblo catalán y protesta y se queja. Esos catalanes victimistas. ¿Quién les mandaría a esos catalanes desobedecer esa costumbre ancestral y oponerse a lo que era normal y consentido por todos? Solo en Castilla y Galicia se habían quejado anteriormente. Pero nada. Siempre son los catalanes los causantes de que las cosas cambien. A causa de la resistencia de los remensas, el rey Fernando el Católico, en la sentencia arbitral de Guadalupe, en el abril de 1486, ponía punto y final a esos privilegios feudales, los denominados malos usos. De no ser por ellos, de los catalanes, los poderosos todavía estarían forzando y violando a mujeres a su antojo, mostrando así su gran autoridad. Ya ven, por culpa de esa revuelta de los campesinos catalanes a lo largo de años contra el abuso del poder de los nobles, todas las localidades en España, que también padecían ese abuso, pero que no lucharon lo suficiente, o lo consintieron, los nobles perdieron ese derecho no escrito en la ley. Por culpa de esos malditos catalanes, los poderosos ahora, en la actualidad, no pueden desflorar a sus hijas
en la noche de bodas, y tampoco se pueden beneficiar a sus mujeres. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que ahora un poderoso tuviera el derecho de abusar de su hija si se quisiera ésta casar? Esto dicho así es una aberración. Ya no existe, porque se luchó y se desobedeció. Si no se protesta, si se admite o si se calla, ¿cómo quieren que cambien las cosas? ¿Cómo quieren que cambie algo? Y resulta que siempre los catalanes somos los que nos estamos quejando los primeros. Repasen la historia. Acuérdense de la huelga de la canadiense de 44 días de huelga en Barcelona, que hizo que hoy en día, la jornada laboral sea de 8 horas. Los catalanes protestamos y recibimos. Y luego, eso sí, todos se benefician. Muchos diréis, ya estáis con el supremacismo catalán. No. De eso nada, de supremacismo nada. Ustedes siempre están con el conformismo, porque ustedes ven que hay cosas que no funcionan y que no se hacen bien y no hacen nada para cambiarlo. Mucho quejarse la pataleta, pero desde el sofá. Einstein lo decía, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. A ver, ¿qué no están viendo? ¿Qué no ven? ¿No ven que los nobles siguen con los mismos privilegios? Y lo que es peor, utilizan ahora a marionetas para no perderlos. ¿Sabían ustedes que España tiene cerca de 400.000 políticos? Italia, que es la segunda con más políticos, tiene 200.000. 400.000 políticos, hagan números. Miren este desayuno. Desayuno continental, compuesto por un café, bollería, o tostada, o churros. ¿Cuánto dirían que vale? El Congreso de los Diputados, a sus señorías, les cuesta 0,91. A unas personas que lo mínimo que están cobrando son 2.981 euros. Además tienen complementos mensuales por razón del cargo. Miren esta tabla. Sumen también las dietas, coche oficial, ticket de viajes. ¿Ustedes creen que con un sueldo mínimo de 2.981 euros deben tener todos estos privilegios? ¿Qué les queda a ustedes con su sueldo, que en muchas ocasiones no supera los 1.000 euros, después de pagar hipoteca o alquiler, transporte o la gasolina, la comida, el comedor de los hijos, la escuela, los libros del colegio, la comida del supermercado, la luz, el agua, el gas? ¿Cuánto les queda después de pagar todo eso? Lo lógico no sería que nosotros desayunáramos a 0,91 euros. Todo lo que cobran es en limpio, no tienen gastos extras, que un mileurista sí que tiene. ¿Quién paga estos privilegios de estos señores? ¿Quién los paga? ¿Quién está financiando para que el desayuno valga a 0,91? ¿Ustedes creen que con estos privilegios ellos querrán cambiar algo? ¿No lo ven que no van a cambiar nunca nada? ¿No ven que los poderosos les dan todos estos privilegios a sus señorías para que no cambien nada? ¿Qué es lo que creen que sucede cuando a alguien se le ocurre hacer una ley para la gente, para el pueblo? Llamada. Oye, me he enterado que quieres cambiar esta ley para la gente. Ah, sí, es que he pensado que claro, que como la gente se queja... No, esto no funciona así, Tú quieres seguir siendo diputado o presidente, ¿no? Pues ya sabes cómo funciona esto. ¿Quién te ha metido? Nosotros. Pues pórtate bien, hombre, pórtate bien y no pienses que pensar es malo. Nosotros ya pensamos por ti. Mira, en unas horas retiráis la propuesta, decís cualquier excusa, la que os dé la gana, y ya está. ¿Lo has entendido, verdad, lo que tienes que hacer? Esto funciona así, señores. Esto funciona así, quítense la venda de los ojos. Debo decirles que vienen tiempos complicados. El Banco Central Europeo dejará de comprar la deuda española y las pensiones no se podrán pagar, porque las pensiones se pagan de la gente que cotiza y trabaja. Sin trabajo no hay pensiones. Pondrán nuevos impuestos. ¿Y quién va a pagar los nuevos impuestos? Los de siempre, los que financian a sus señorías, los que permiten que estén a 0,91. Eso sí, el dinero del rescate de los bancos y todo lo que han robado muchos partidos y los políticos, eso no lo van a devolver. No tengan duda que no lo van a devolver. A ver, ¿por qué creen que no se meten con Pujol? ¿Por qué creen que no está en la cárcel? Pues porque la transición ha sido el putiferio más grande de la historia, en términos de corrupción. Todos le metieron mano a la caja, todos, y ahora se tapan los unos con los otros. Despierten ya.
Esto no se arregla cambiando de gobiernos o de partidos, no es una cosa de derechas o de izquierdas, eso se arregla cambiando el sistema. Y una vez más los catalanes estamos haciendo una revuelta contra los nobles, contra el poder establecido y sus malas costumbres, ahora representada por la oligarquía y parte de la burguesía. También la catalana, claro, también la catalana. Y lo estamos haciendo solos, como siempre, solos. Fíjense a lo largo de la historia de la humanidad cómo cada logro social, por pequeño que sea, ha costado sufrimiento e incluso muertes. Por el contrario, perder esos logros conseguidos es casi inmediato. Los catalanes, una gran parte hace tiempo que despertamos y hemos visto y comprobado que no se trata de qué gobierno esté gobernando, ni si es local, nacional, autonómico. Es que esto es igual, derechas, izquierdas. Esto es igual, lo que falla, lo que está fallando es el sistema. De lo que se trata es de cambiar el sistema, de invertir la pirámide. Es una lucha que va mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Y sabemos que será duro, pero se trata de cambiar el control del poder. De eso va la independencia, de eso va querer crear un nuevo país. Ustedes no lo ven, pero la independencia de Cataluña significa ese cambio de paradigma, aunque siempre les digan que no. Pero sabemos que hacer esto conlleva un riesgo, un gran riesgo. Ir contra lo establecido y que los poderosos pierdan los privilegios es el reto más peligroso, pero también más ilusionante que los catalanes tenemos, o que hayamos tenido hasta ahora. Dejar a un lado esta democracia representativa y que la soberanía la tenga de nuevo el pueblo con una democracia directa y participativa significa acabar con ese uso de las malas costumbres adquiridas desde hace ya muchos años. Y eso es muy peligroso. Muchos de ustedes sé que piensan, es que no se puede cambiar nada, eso no se puede cambiar, es imposible, no se puede cambiar el sistema. Miren, eso es lo mismo que debían pensar la gente que callaba con los malos usos de los nobles mientras violaban a sus mujeres. Pero se puede. Se pudo y se puede, claro que se puede. Lo que ocurre es que les hacen creer que no es posible, porque saben que así nunca lucharán para cambiarlo. Los catalanes independentistas, que queremos cambiarlo todo, empezando por el gobierno catalán, nos ven como los malos, los que vamos a destruir su España, sus empleos, su economía. Eso es lo que les quieren hacer creer los poderosos, porque somos una amenaza y nos deben frenar a esos catalanes que quieren cambiarlo todo. Y por eso deben decirles a todos ustedes que los independentistas somos muy malos, que todos los problemas son por nuestra culpa. Y les ondean la bandera española y les hacen creer que el sol no saldrá con una independencia de Cataluña y que se cernirán contra ustedes todas las plagas bíblicas. Eso es lo que ustedes les hacen creer. Y el problema es que se lo creen. Y mientras ustedes se lo crean, ellos estarán a salvo y con todos sus privilegios. Porque, ¿qué es lo que le da poder a un rey o a un Estado? La autoridad, ¿no? La autoridad. ¿Y la autoridad de qué viene? De un reconocimiento. Sin reconocimiento no hay autoridad. Recuerden que le dijo Séneca a Nerón, tu poder radica en mi miedo. Yo no te tengo miedo, tú no tienes poder. Observen que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, una gran parte del pueblo de Cataluña no reconoce ni la autoridad del rey, ni del gobierno, ni de los jueces, ni del Estado español. Y que un Estado haya conseguido ese grado de desafección y de falta de autoridad debería llevar a una profunda reflexión. El 9 de octubre, más de 2 millones de personas no reconocieron la autoridad del Estado español, ni de su gobierno, ni de sus jueces. Le dijeron claramente, yo no te tengo miedo, tú ya no tienes poder sobre mí. Y para frenar eso, enviaron a miles de agentes para atemorizar a la población catalana. Y aún así, aún ver cómo vimos los porrazos y las imágenes de violencia, la gente no se amilanó y se fue a votar. Y a defender las escuelas. Y cuando más de 2 millones de personas pierden el miedo, el Estado pierde el poder. Ese día fue el inicio de la República Catalana. El Estado perdió, los nobles perdieron, quedaron derrotados. No pudieron frenar la voluntad de más de 2 millones de catalanes ni con la violencia.
Ante esta situación, en democracia, un Estado no puede coger a los sublevados y colgarlos de la plaza como se hacía en el feudalismo. Bueno, sí que lo puede hacer, pero no está bien visto en democracia. Por tanto, ¿qué es lo que hace? Pues meter miedo, amenaza y pone castigos ejemplares para que se vea claro qué pasa cuando se desafía al Estado, al poder establecido. Es lo que diríamos la ira señorial. ¿Qué es lo que hizo? Pues castigar y desactivar a los líderes sociales y los causantes, porque creía, y creo que cree, que la gente ya dejará de ser independentista si esa voluntad popular ya no está canalizada por unos líderes. Una vez desactivados, ya está, ya se ha desactivado el independentismo. Pero es que lo que no ven es que si los partidos actuales independentistas abandonan el camino de la declaración de independencia efectiva, la gente buscará la canalización de su deseo en otros movimientos que apuesten decididamente a una declaración efectiva. Pónganselo aquí, pónganselo en la cabeza. Nunca, nunca, nunca vamos a renunciar a ser un país libre. Pero no por odio a los españoles, no, sino por lo que les he comentado antes. Es la única manera de cambiar el sistema, de cambiar el paradigma. Somos una república catalana. Y lo repito por si no ha quedado claro. Ya somos una república catalana. Y algunos diréis, ¿pero qué dice este loco? ¿Qué dice este loco? La república catalana no existe, idiota. Les voy a poner un ejemplo para que lo vean muy claro. Si ahora gobernara un partido ultraconservador, superreligioso y dijera: todos los matrimonios civiles no serán reconocidos por ley, solo los matrimonios sagrados ante los ojos de Dios serán los válidos, ¿ustedes considerarían que su mujer o su marido ya no lo es? A nivel legal, si hablamos de legalidad, no lo sería, lo dice la ley. Pero a nivel sentimental no hay ley o tribunal que les pueda decir que no son un matrimonio, y por tanto ustedes no reconocerían esa ley o gobierno como una autoridad, y no les harían ni caso. Vosotros diréis lo que os dé la gana, pero yo sé que es mi mujer o que es mi marido. ¿Entienden lo que les quiero decir? Desde el momento de la declaración de independencia de nuestro Parlamento catalán, para muchos catalanes que solo aceptamos la autoridad de nuestras instituciones, ya somos una república catalana. Legalmente no, claro, porque falta un trámite, pero como no reconocemos a otra autoridad que no sea la del gobierno catalán y nuestro Parlamento declaró la independencia, somos una república catalana, en fase de construcción. Y el presidente de la República Catalana, aunque no lo diga él, es Carles Puigdemont. Créanme cuando les digo que Cataluña ya es un Estado independiente. Porque los reconocimientos de independencia no son de la noche a la mañana. Son procesos que a veces pueden durar hasta 10 años. El problema es que los propios partidos independentistas no lo quieren reconocer. No quieren reconocer que el proceso ya está en la fase final. Porque este proceso empezó hace años. Empezó con las consultas populares, y no quieren reconocer que ya somos una república catalana, posiblemente por miedo al cambio de sistema. El cambio de sistema que comportaría aceptar que el 1 de octubre el pueblo tenía el control del poder. Los que trabajan para los nobles, pues no quieren perder sus privilegios, claro. Observen como algunos partidos, de ser súper desobedientes y súper independentistas, han pasado un mensaje de diálogo, rebajemos la tensión. Uy, es que es muy complicado y difícil ser un Estado independiente. Para serlo, debemos volver a hacer un referéndum de autodeterminación. Es volver al día de la marmota, al día del hámster, como quieran decirlo ustedes. Cuando en realidad, para serlo jurídicamente, es un puro trámite. Solo se debe publicar en el DOC la declaración de independencia. Y el problema es que se creen que sí, que es muy complicado. Y la función del Estado, del rey, la burguesía y los políticos, también los catalanes, claro, es que nos rindamos, que nos olvidemos, que pensemos que es imposible. Porque creer que es posible es lo que amenaza su sistema de vida. Si la gente entendiera que ya somos una república en fase de construcción, avanzaríamos mucho más rápido. No estaríamos perdiendo el tiempo como estamos perdiendo ahora con el supuesto diálogo, que lo único que persigue es cansar y demorar lo que será inevitable. Como dice Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç,
El diálogo no son más que falsas promesas que se han ido repitiendo a lo largo de la historia y que a algunos partidos les ha interesado comprar y vendernos a los independentistas, para no perder la silla o para seguir mandando y seguir ocupando cargos. Les digo una cosa, si la República Catalana pudiera estar controlada y los poderosos así asegurarse sus privilegios igual que como hacían en la sociedad feudal, ya seríamos un Estado independiente. Pero como no es el caso, como saben que la población catalana va a ser muy exigente con las normas de juego y no querrá ceder al poder, el control, eso no interesa. Y hay que frenarlo como sea. De aquí el sit and talk. Los catalanes siempre hemos sido una amenaza para los poderosos. Acuérdense del golpe de Estado de Primo de Rivera del 1923. La burguesía catalana estaba de acuerdo. El gran problema que ven en los catalanes es que no nos conformamos en ser independientes, y lo saben, sino que querríamos cambiarlo todo, cambiarlo todo. Y ese es el problema de siempre, cambiarlo todo, amenazar al sistema. Les pongo un ejemplo para que lo vean muy claro. Si Andalucía quisiera ser independiente, pero los señoritos con los mismos privilegios, ningún problema. Pero si los andaluces quisieran cambiar el sistema y las normas de juego, atención, eso sí que es preocupante. Seguramente el Estado actuaría igual que con Cataluña, con represión, porque eso significa una amenaza real para ellos. Bueno, ya lo están viendo con las reclamaciones de los agricultores y sus reivindicaciones. ¿Lo comprenden? No es que haya catalanofobia, es miedofobia, miedo a que más personas de otras comunidades despierten y se crean que el poder es realmente de la gente, del pueblo. Y cuando la gente toma el poder, es cuando los que están acojonados dicen que el pueblo está abducido o adoctrinado. Justamente lo dicen cuando la gente empieza a dejar de creer en los estados, en los gobiernos, en los políticos. Cuando están controlados, no están ni adoctrinados ni abducidos. Ahora, cuando están descontrolados, sí, entonces sí. Es curioso, ¿no? ¿No les parece? Esto es importante que lo entiendan. El independentismo no obedece a adoctrinamientos o abducciones. Surge ante las decisiones del PP y del Tribunal Constitucional con la sentencia del Estatuto. Con ese, que eso sí que es supremacismo de aquí mando yo soy la autoridad. Es lo mismo que el derecho de pernada. Hay que demostrar quién es el que manda, y vosotros a callar, obedecer y sumisión. Claro, antes, ante gente sumisa, pues les funcionaba, pero claro, ante una sociedad emancipada como la catalana, no, esto no funciona. Y este malestar supremacista y autoritario de los tribunales y del Estado derivó en Cataluña a un sentimiento de no pertenencia, que fue corroborado en unas consultas populares, y es allí donde empieza a gestarse la voluntad real de separarse del Estado español. Hasta entonces no había ningún partido catalán que hablara de independencia. Ni uno. El independentismo era residual. El Partit per la Independència, el partido de Àngel Colom, creado en 1996, en las municipales de 1999, sacó 12.820 votos. Ese es el número de independentistas en 1999. Por tanto, no nos vuelvan a llamar abducidos o adoctrinados, porque el número de independentistas se incrementó en la calle, con consultas populares, no con los políticos. Fuimos nosotros los que hicimos la presión a los políticos. Fue esa presión de las consultas populares y la manifestación multitudinaria del 2012 lo que hizo que el señor Artur Mas decidiera que Convergencia y Unió debía tomar otro camino. Pero es muy claro, ¿no? ¿Por qué lo hace? Para no quedarse fuera y para tapar cosas. Claro. Un señor Mas que volverá a la política, no lo duden, pero para desactivar al independentismo. Por eso, solo le han inhabilitado por poco tiempo. Miren, el Estado español no es tonto, pero no es tonto, sabe lo que hace y sabe a quién se puede comprar. Y ahora diréis, pero es que a vosotros os han engañado. ¿Os han engañado? Sí, quizás nos han engañado, pero por el hecho de que creíamos que la harían, que llegarían al final. Si tenemos culpa de algo, es de confiar en aquellos que nos dijeron, tranquilos, estáis haciendo muy bien, pero lo continuaremos nosotros. Claro, cuando ellos se comprometen a dar una salida política a esa voluntad popular,
es cuando la gente pues, les hace confianza y les encarga esa labor para que todos esos años de trabajo acaben en las instituciones. Fue un voto de confianza a los partidos independentistas. Claro, ustedes piensan, este delirio, en unos años desistiréis. No, es que no se dan cuenta que eso no va de identidades o mejoras fiscales, va de otra cosa. El mundo va a un cambio de paradigma. Lo tiene perdido, se lo digo así de claro, el Estado español lo tiene perdido, ha perdido a Cataluña. Y no es por mérito de los partidos independentistas, no es por mérito, porque es más bien lo contrario. Lo que están haciendo en estos momentos es frenar lo inevitable, con este diálogo que, de cara a la galería, queda muy bien, sino que lo han perdido por demérito de lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará el Estado español. Y me hace gracia cuando en algunos comentarios en Twitter leo: es que vosotros los catalanes, Cataluña no existía, erais condados, erais la corona de Aragón. Bueno, no es así, pero ¿y si fuera así qué? ¿Importa? ¿Importa lo que éramos? Si nosotros no vivimos en esa época, ¿el hecho de que no hayamos vivido en esa época impide que queramos ser ahora un Estado independiente? Claro. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que cuando uno repasa la historia y ve que en la actualidad a Cataluña se la trata igual que hace 300 años, y que ya han pasado 300 años, eso es preocupante. Es preocupante. Cuando mis abuelos me explicaban las cosas de la dictadura, pensaba que, bueno, es exagerado, ¿no? Cuando mi abuelo me decía: no te signifiques nunca, porque si lo haces, cuando vuelvan los que odian a Cataluña, van a ir a por ti. Van a ir por la gente que se signifique. Para mí eso era incomprensible, exagerado. Oye, estamos en democracia, ¿cómo puedes decir eso? Eso no puede pasar. Pero es que está pasando, e irá cada vez a peor. Fíjense que las manifestaciones de la ultraderecha, que fueron el mismo día, por ejemplo, en las que se manifestaron en solidaridad a favor de Cataluña, en las de la ultraderecha no hay cargas, y se les deja hacer, se les deja acampar a sus anchas. En cambio, en la manifestación pro Cataluña en Madrid hubieron cargas. Y todavía hay un chico en la prisión, el Dani Gallardo. ¿Por qué? Por ser solidario y significarse con la causa catalana. Ese es su delito, ser solidario con la causa catalana. Y está en la cárcel como ejemplo para que nadie más haga lo mismo. La ultraderecha, en cambio, no es ninguna amenaza para el sistema ni para los poderosos, porque la patria va por encima de la razón. En cambio, la solidaridad con la represión en Cataluña de gente que no es catalana, eso sí que es una amenaza, porque si prospera, se les acaba el chollo. Y como no pueden ir a por 2 millones de personas, van selectivamente arruinando la vida a los más jóvenes, que son los más decididos y los menos temerosos. Por ejemplo, el Eric, el joven egarense de 21 años, encausado por presuntos desórdenes públicos durante la huelga del 18 de octubre, o el Roger de Tarrasa, y otros muchos a los que el Estado quiere arruinar su vida. Ustedes no lo ven, pero la independencia de Cataluña significa ese cambio de paradigma, aunque creen que no. Y seguro que luego estará mucho mejor. Pero como decía Maquiavelo, la política es el arte de engañar, y quien engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. ¿Por qué por una vez en la historia no se dejan engañar y confían en los catalanes y nos ayudan a conseguir ese cambio de paradigma? Las otras veces que hemos cambiado las cosas, ustedes también han salido beneficiados. Piénsenlo. Muchas gracias.